جهنم بودی اصلا جهنم شما هیچی جز رجال آده و خون و صدا هیچی بردازی نمیشه. Mi hermana y mis familiares tuvieron que mirar cada rostro, sus bellos rostros, hasta encontrar a Rubina entre los cadáveres. Las heridas que vi eran heridas como si los hubieran acribillado a balazos mientras huían. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنه. بابا تو برو من میام مالی بابا مالی. Estas pruebas demuestran que disparaban a matar. Los comerciantes de varios bazares de Teherán cerraron sus tiendas y se declararon en huelga. Cuando salen es primero por razones económicas, porque la inflación supera el 50%, porque ya no pueden importar ni vender. Fue el colapso que colmó el vaso. Desde el primer día de la represión, France 24 creó una célula Irán para seguir los acontecimientos. Por la seguridad de nuestras fuentes, todos los testimonios fueron anonimizados. Ali es uno de los comerciantes que participó en las huelgas y manifestaciones. Los comerciantes estaban desesperados y salieron porque no se podía vender nada. Desde las primeras horas, estas manifestaciones fueron reprimidas con extrema dureza. Eran simples concentraciones frente al mercado de teléfonos móviles y de repente las fuerzas especiales llegaron masivamente como cucarachas. Poco a poco, con el boca a boca, vimos que en todo Irán, en todas las ciudades, progresivamente todos se fueron sumando a la huelga. Fue totalmente espontáneo, sin que nadie organizara nada ni diera directrices. Las protestas se extendieron a Malard, una zona pobre en las afueras de la capital, así como a Kashem, en el Golfo Pérsico, y a ciudades como Hamadan y Kerman, entre muchas otras. Fue ahí donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. El 30 de diciembre, en las redes sociales comenzaron a aparecer imágenes desde las universidades, especialmente en Teherán. Y muy rápidamente, a lo largo del día, esto se extendió a otras universidades, Isfahan, Yazd, Tabriz. Y ahí me dije, si los estudiantes entran en escena, eso tomará un rumbo completamente distinto. Ante esta protesta, que había crecido enormemente en varias ciudades de Irán, las autoridades iraníes decretaron 3 días festivos, con el pretexto de un clima invernal adverso, nieve y mal tiempo. Es a partir de ese momento que Reza empieza a enviarme información muy valiosa sobre lo que está ocurriendo dentro del país. Hola Marianne, hoy anunciaron 3 días festivos porque temen que los comerciantes sigan manifestándose.
Mientras llega el sábado, eso les da 3 días para instalar sus fuerzas de represión. En las calles, los símbolos de la República Islámica comenzaron a ser atacados por los manifestantes. Se quemaban y se arrancaban banderas, porque en ese momento los manifestantes decían que la República Islámica ya no los representaba. Las manifestaciones continuaron ayer en algunas ciudades a pesar de la fuerte presencia policial. Es el mismo ambiente que durante la revolución de 1979, solo que esta vez es todo el pueblo el que grita por el fin de la República Islámica. En la mayoría de los videos, el único nombre que se escucha es el del Shah y el legado de los Pahlaví. Empezamos a escuchar cada vez más el eslogan Javid Shah, larga vida al rey, o Pahlaví regresa, en referencia al hijo del último Shah de Irán, quien tuvo que abandonar el país tras la revolución de 1979 y vive en el exilio desde hace 47 años. Estos gritos son claramente un llamado a su figura. En muchas ciudades el régimen empezó a usar fusiles para controlar a la multitud. Las fotos y videos de personas asesinadas comenzaron a circular en redes. Uno de ellos era Dariush Ansari, que fue asesinado de un disparo en Fuladshahar. Dariush Sanjri tenía 37 años y durante su funeral acudió muchísima gente. Se ve claramente cómo los funerales se convierten en eventos políticos porque la gente está extremadamente indignada. Hay un actor clave que interviene en este momento, Donald Trump. Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, lo cual es habitual en ellos, Estados Unidos acudirá en su ayuda. Estamos armados y listos para intervenir. Ese día, Ali Khamenei, el guía supremo de la República Islámica, habló por primera vez desde el inicio del movimiento y llamó abiertamente a reprimir las manifestaciones. Ese mismo día comenzaron a circular en línea las primeras imágenes de una masacre, un tiroteo masivo. Las imágenes provenían de Malek Shani, una pequeña ciudad en el oeste de Irán. En apenas unos segundos, al menos 5 personas fueron asesinadas y muchas otras resultaron heridas. La mañana del 4 de enero aparecen unas imágenes que son totalmente impactantes. Un hospital en Ilam está siendo atacado. Las fuerzas de seguridad entraron al interior, lanzaron gas lacrimógeno y agredieron a los manifestantes que se refugiaban allí. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el hospital para arrestar a los manifestantes heridos y llevarse a los cuerpos de quienes habían sido asesinados. Los manifestantes que estaban en ese hospital venían de Malek Shani. La noche anterior había ocurrido una masacre allí y como Malek Shani no tiene suficientes centros de salud para atender a tantos heridos, muchos fueron trasladados a Ilam. Mariam, ya no salgo de mi casa. Estoy siguiendo los acontecimientos solo por redes. Las fuerzas de represión ya están instaladas por todas partes.
Hubo manifestaciones masivas incluso en las ciudades más pequeñas e incluso en pueblos de los que nunca había oído hablar. El régimen ya no podía trasladar convoyes de una región a otra para reprimirlas. La magnitud era demasiado grande. La tensión se sentía en el ambiente, la presión aumentaba y la situación se hacía cada vez más explosiva. Ese día, Reza Pahlavi, cuyo nombre era coreado por la multitud de muchas manifestaciones, se dirigió directamente a los iraníes. Reza Pahlavi llamó a que la población coreara consignas a las 20 horas hora iraní los días 8 y 9 de enero. Este llamado provocó una escalada masiva en las manifestaciones. Es exactamente lo que ocurrió en 1978, cuando los gritos de muerte al dictador, repetidos 3 veces cada noche a esa misma hora, contribuyeron a la caída de su padre, el último Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Que caiga el régimen, nos estamos volviendo locos. Es alucinante, verdaderas escenas de levantamiento. La gente está muy decidida. En varios ejes principales los comercios están cerrados. Hay personas heridas en el rostro. Nunca antes, en 47 años, tanta gente había salido a manifestar contra el régimen. En redes sociales circulaban muchísimos vídeos de Teherán, Shiraz, Mashhad, Abadan, Azbaz. Las imágenes se sucedían sin parar y se veían multitudes enormes. Y de pronto el país quedó en completa oscuridad. El tráfico de Internet de un país de casi 90 millones de habitantes cayó a cero, literalmente. Este corte de Internet hacía temer lo peor, porque el régimen siempre sigue el mismo modus operandi, cortar Internet. Reza, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Reza, ¿ya no tienes Internet? A partir de entonces, las únicas fuentes de información provenían de unas pocas centenas de conexiones Starlink. Esa noche, en varios lugares del país, todo se desbordó hacia lo peor. Rubina se convirtió en uno de los primeros rostros de los manifestantes asesinados que se difundió públicamente, porque una integrante de su familia, su tía, habló con medios extranjeros. Rubina estudiaba moda y diseño textil en la Universidad Shariati. Después de clases, decidió unirse a las manifestaciones. Tras eso, no supimos más de ella. Sus amigos llamaron a la familia. Vengan a Teherán. A Rubina le dispararon. En un principio, nadie creyó que fuera cierto, que estuviera muerta. Mi familia rápidamente viajó a Teherán en medio de la noche. Esa misma noche, Ali salió una vez más a manifestarse, esta vez con amigos en Karaj, como lo hacía desde el primer día del movimiento. En un instante, lo único que se escuchaba eran las ráfagas de Kalashnikov. Lo único que se veía era gente cayendo una por una y la sangre extendiéndose por el suelo. Por donde miraras había alguien caído, o sangre en la ropa de la gente, o mujeres y niños gritando.
Uno de mis amigos recibió un disparo en la pierna y cayó. Lo abofeteé y le dije, levántate, hermano, reacciona. Le quité el cinturón, le hice un torniquete y lo obligué a levantarse. Pero luego vi sangre saliendo de debajo de su chaqueta. Le habían disparado en el pecho. En el camino hacia el hospital había cuerpos por todas partes, como si no fueran seres humanos. Montones de cuerpos apilados. Llegamos al hospital, pero una enfermera nos dijo, está muerto, no podemos hacer nada. El suelo de urgencias estaba tan cubierto de sangre que al correr se escuchaba el chapoteo. La sangre salpicaba por todas partes. Los médicos y enfermeras no sabían qué hacer. Recibimos testimonios de varios médicos que trabajaron esa noche. Todos describían escenas de un caos nunca antes visto. آسیبایی که داشتم، آسیبایی که می‌دیدم، آسیبایی بود که انگاری در حال فرار مثلا بهشون رگ خورد یا به صورت بی هدف توی جمعیتی از زاویه‌ای مثلا رگباری گرفته بود. ببینید مردم رو چیکار کردن. پزشک و خیلی چیزای وحشتناک دیدم خیلی، ولی اون شب پنجشنبه من خودم گفتم چرا؟ مگه اینا کی‌ام که اینجوری دارید می‌کشید؟ با تیر جنگی دارم مردم رو کشتن. ساعت‌های اولیه جمعه میشه میرسن اونجا. Al amanecer del viernes, mi familia llegó a Teherán. خواهرم و بقیه اعضای خانواده‌ام این بود که صدها Lo que me contaron mi hermana y mis familiares es que encontraron cientos, incluso miles de cuerpos tirados en el suelo, en los jardines y en los patios. Mi hermana y mis parientes tuvieron que mirar rostro por rostro. Los rostros hermosos de tantos jóvenes, hasta que finalmente encontraron a Rubina entre los cadáveres. En cuanto la vio, mi hermana la tomó en sus brazos y no la soltó nunca más. Tuvo que luchar para poder entrar a la morgue. Y a partir de ese momento nadie pudo separarla del cuerpo de su hija. Colocó a Rubina en el automóvil y huyeron de inmediato. Lo que me dijo palabra por palabra fue que se vio obligada a robar el cuerpo de su propia hija para evitar que se lo quitaran. Ese mismo día, un predicador muy cercano al líder supremo hizo un llamado urgente a todos los basidíes, una milicia paramilitar gubernamental, para que se presentaran en sus cuarteles y mezquitas. Fue un mensaje claramente destinado a intimidar a la población y justificar la violencia que estaba por venir. همه پایگاه‌ها همه جا به حضور همه بچه‌های حزب الله و هیئتی و درد دیندار خدا پر باشه و امشب شبیه که مامانا بابا دست بچه‌هاتون رو بگیرید نرن بیرون. اگه اتفاقی پیش اومد، اگر کسی خطی بهش افتاد، اگه تیری در رفت و تیری در کردن و اگه کسی توجیه
طوری شد گله نکنن. Y aún con esas advertencias, esa noche del 9 de enero, millones de iraníes tomaron nuevamente las calles. Los testimonios que llegaron desde todo el país describían escenas de valor, pero también de miedo profundo ante lo que el régimen estaba dispuesto a hacer. El 9 de enero, mi amiga Sara y yo salimos a manifestar. No sabía que la noche anterior había habido una masacre. No tenía internet. De repente, una ráfaga de disparos. Nos agachamos todos por reflejo. No sé por qué Sara no se agachó, cayó. Vi cómo una bala le dio en pleno corazón. Había sangre por todas partes. Me miró y murió en mis brazos. Iban en una motocicleta, uno manejaba y el otro disparaba contra la multitud. Apuntaban directamente a la cabeza y a la parte superior del cuerpo de los manifestantes. 12 personas cayeron frente a mis ojos, todas en un charco de sangre. Un amigo mío perdió a sus 3 hijos esa noche. Tenían 17, 20 y 23 años. Los 3 murieron allí mismo, uno tras otro. Vimos la silueta de un carro. No entendíamos qué era al principio. Luego, al acercarse, vimos que llevaba encima una ametralladora Dushka. Una bala de Dushka destruye por completo lo que toca. Era como estar en una línea de frente militar. Lo único que se escuchaba eran ráfagas. Solo eso, el sonido de los disparos. A la distancia se veía que cuando alguien caía al suelo, herido pero aún vivo, no lo ayudaban. Se acercaban y lo remataban de un tiro y continuaban avanzando. Bajaban por la calle en formación, disparando a los heridos para matarlos, y luego seguían hacia adelante sin detenerse. No importaba si era un hombre, una mujer, una persona mayor o un joven, disparaban igual, y seguían avanzando. Había tanta sangre que la calle estaba inundada, tanta sangre, tantos heridos, tantos cuerpos. El régimen de Teherán no solo cortó Internet y la red telefónica, también apagó el alumbrado público en los barrios donde la gente se manifestaba. La intención era clara, evitar que se registrara en video la magnitud de la masacre que estaban perpetrando. Human Rights Activist in Iran es una ONG fundada por disidentes iraníes que opera desde el exterior. Durante esos días recopiló miles de evidencias de lo ocurrido en las manifestaciones. Videos, fotos, informes médicos y testimonios directos. Lo que observamos es que en un solo fin de semana se produjo una ejecución masiva en múltiples ciudades iraníes. Lo más impactante es cómo fueron asesinadas las personas. Impactos de bala en el centro de la frente. Niños mutilados, irreconocibles, personas alcanzadas por armamento militar. Francotiradores en los techos, disparando a los ojos de la gente para dejarlos ciegos. Toda la evidencia indica que existió una política deliberada de disparar a matar. Había una enorme preocupación por lo que estaba ocurriendo en Irán, porque Internet seguía completamente cortado. La población estaba aislada, no había forma de saber qué estaba pasando realmente. سپهر بابا کجایی سپهر بابا سپهر بابا سپهر کجایی بابا سپهر جان بابا کجایی عزیزم سپهر جان بابا. De manera inesperada, un video logró salir del país. Ese video mostraba el interior de la mayor morgue de Teherán. El Instituto Médico Legal de Karisak. Allí podía verse cientos de cuerpos. Algunos testigos hablaban incluso de 400 bolsas mortuorias. Familias desesperadas caminaban entre las filas de cadáveres buscando a sus hijos, hermanos o hermanas. Ese hombre que grabó el video había recorrido 1000 kilómetros solo para que el mundo viera la magnitud real de la represión.
La cantidad de cadáveres en Carizac era inmensa. En el suelo de la calle, en todas las aceras, por todos lados había hileras de bolsas negras. Cuerpos, cuerpos, cuerpos. Había camiones frigoríficos llenos de muertos. Los traían y los descargaban allí mismo. Y no creas que luego te decían, está bien, que Dios lo bendiga, llévate el cuerpo de tu hijo. No, tenías que pagar por las balas que lo habían matado. Cada bala costaba entre 400 y 500 euros. Además, había que pagar el precio de la bolsa mortuoria. Si no tenías el dinero, entonces te obligaban a firmar un papel declarando que tu hijo era un basiji y que había sido asesinado por terroristas. با مخالفت نیروی امنیتی مواجه میشن برای خاکسپاری. Las fuerzas de seguridad no permitieron a la familia de Rubina enterrarla en Teherán. Por eso huyeron hacia Kermanshah, con la madre sosteniendo su cuerpo ensangrentado durante todo el trayecto. مجبور میشه بدن خونی بچه‌ش رو تا کرمانشاه تو بغلش داشته باشه و اینی که تا خود کرمانشاه و تا لحظه خاکسپاری چیزی که من شنیدم نذاشت. Hasta el momento del entierro, nadie consiguió separarla de su hija. Finalmente, tuvieron que enterrarla en algún lugar entre Kermanshah y Camiarán, para evitar que las fuerzas de seguridad les arrebataran el cuerpo. اجازه ندادن که خاکسپاری کنن و مجبور میشن یه جایی بین کرمانشاه و کامیاران روبینای عزیز رو به خاک بسپارن. Ese día, por primera vez desde la ola de represión masiva, el guía supremo Ali Khamenei volvió a hablar en público. En su discurso se percibía claramente su determinación a continuar la represión sin concesiones contra la población iraní. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم. اما مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنیم. Ese día, Khamenei volvió a amenazar directamente a los manifestantes. Y lo más inquietante era que a esa altura aún no se conocía la verdadera magnitud del número de muertos. Ante el silencio impuesto por la censura, comenzamos a analizar la actividad de los cementerios en las grandes ciudades, especialmente en Teherán e Isfahán. En el cementerio de Behesht-e Zahra en Teherán se observaba una actividad inusualmente intensa. Tumbas recién abiertas, movimientos de tierra, zonas ampliadas de entierros recientes. Lo mismo estaba ocurriendo en el cementerio principal de Isfahán, donde se excavaron 3 grandes áreas nuevas entre el 7 y el 14 de enero, el equivalente a un campo de fútbol completo, abierto en apenas una semana. Hemos verificado más de 6.800 muertes y hay un número considerable de casos adicionales en investigación, lo que eleva la cifra total a más de 11.000 fallecidos. Tenemos datos de más de 11.000 heridos graves, aunque probablemente la cifra real es mucho mayor. También hemos documentado cerca de 50.000 detenciones, todas ellas arbitrarias. Además de un número sin precedentes de confesiones forzadas bajo tortura y amenaza. Cuando finalmente Internet volvió, las comunicaciones regresaron poco a poco. Los mensajes eran muy cortos. Se notaba que la gente tenía miedo, que todo el mundo estaba en estado de shock. Lo que más se sentía era la consternación, la sensación de que el país entero estaba paralizado emocionalmente. Bahar, estoy agotado como todos, pero vivo cansado, furioso, llorando a menudo, pero la vida tiene que seguir. Estoy borrando todo el historial de mensajes, sobre todo los videos. Tenemos muchísimo miedo, todos estamos paranoicos.
Hola Mariam, estoy bien. Bueno, deprimido, pero vivo. Ha sido una semana terrorífica, como si estuviéramos viviendo en una zona de guerra. Hola Ershad, físicamente estamos bien, pero estamos rotos, devastados. La intensidad y la magnitud de los crímenes superan lo imaginable. Me pregunto sinceramente si algún día volveremos a reír, si alguna vez volveremos a sentir felicidad. از خاک کوچه های سرد با خون سرخ خود نوشتم تا رویت خنده هازلم چون روز دیگر آید روحم جان سبزه هاست خورشید جاودان آزادی نور آسمان ما